permanece. Hoy he traído pues una presentación para proyectarla y así pues nos sea más fácil desarrollar el tema. Vamos a tomar lectura de la palabra del Señor en Lucas 2:52, un texto muy conocido. Aquí lo tenemos en pantalla y quiero que prestemos mucha atención a estas frases, a estas palabras, que están en negrilla, porque nos vamos a centrar un poco en ellas. Vamos a leerlo todos a una voz en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría, estatura, gracia para con Dios y los hombres. Amén. Oremos al Señor que Él en esta noche nos hable, me ayude a mí, que soy un vaso en sus manos, y que Él a través de mí pues tenga algo especial para ustedes en esta noche. Dirija la oración, hermano. Gracias te damos, Señor, en esta hora por esta oportunidad que tú nos concedes. Bendícenos, Señor, háblanos, úsame de una manera especial. Permíteme ser, Señor, portadora de palabra de bendición a tu pueblo, en especial a los niños, Señor. Gracias te damos en esta hora, amén. Y dando un gloria a Dios pueden tomar asiento. Amén. Bueno, yo quiero que los niños estemos muy atentos, porque yo les voy a contar una historia que a mí me parece muy linda y que me la contaron cuando yo era muy niña, porque saben que yo crecí por la gracia del Señor en un hogar cristiano. Mi papá se demoró un poquito para aceptar al Señor y para llegar a la iglesia, pero mi mamá toda la vida me enseñó este bello camino, y gracias a eso aquí estoy permaneciendo. No crecí mucho en estatura, pero gracias al Señor estoy permaneciendo. Entonces yo quiero leer esta historia, la voy a leer textual. Entonces los niños van a estar muy atentos. La hermana Mary me va a acompañar aquí también, me va a ayudar, y vamos a estar muy contentos. ¿A cuántos les gustan las historias? Todas las historias nos dejan una enseñanza, ¿cierto? Y las podemos aplicar para nuestra vida personal, nuestra vida espiritual. Entonces vamos a ver qué nos trae esta historia. La historia se llama Gussie, el gusano del evangelio. Vamos a mirar a Gussie. Ese gusanito está muy particular. ¿Ustedes habían visto alguna vez un gusano de esos colores? Sí, yo no. ¿O ustedes sí, los niños, han visto un gusano de esos colores? No. Bueno, vamos a ver por qué este gusano es así. Había una vez un simpático gusano llamado Gussie, que era diferente a todos los demás gusanos y orugas del jardín. Todos los demás gusanos tenían solo uno o dos colores, y sus colores les ayudaban a ocultarse entre las hojas y las flores donde vivían. La mayoría de los amigos de Gussie eran de color salmón oscuro, con un anillo negro dibujado en su espalda. ¿Ustedes alguna vez han visto un gusanito color salmón con un anillito negro en la espalda? No, yo he visto unos como negros con amarillo. ¿De qué otros colores hemos visto gusanos? Verdes, pero nunca un gusano como Willy. Pero probablemente exista este gusanito en algún lugar. Resulta que un día Gussie estaba en la orilla de la laguna jugando con sus amigos, y uno de ellos le dijo: ay, Gussie, ¿por qué son tus colores tan brillantes y tan diferentes a los nuestros? Resulta que Gussie nunca se había dado cuenta de que tenía esos colores, nunca se había mirado ni en un espejo ni en el reflejo de la laguna. Entonces, justo cuando él iba a dar un salto mortal para ver sus diferentes colores, sus amigos empezaron a reír de él. Ay, Gussie, tú cómo eres de chistoso, tú eres muy gracioso, eres un gusano muy raro. ¿Y a que no saben cómo se sintió Gussie? Triste. Cuando los amigos se burlan de nosotros, ¿cierto que nos sentimos muy tristes? Ay, Gussie estaba tan triste. Qué pecado de Gussie. Se fue muy triste para su casa. Dio media vuelta y se fue. Sus ojos se veían muy tristes, y él se preguntaba por qué tenía que perder amigos solo porque sus colores eran diferentes a los de ellos. La mamá de Gussie se sorprendió aquel día
al encontrarlo más tarde escondido debajo de unas hojas profundamente dormido. Él estaba tan triste que se había enrollado tanto que estaba hecho casi bola y se había quedado dormido esperando que sus sueños le llevaran hacia lugares más felices. La mamá de Gussie suavemente lo movió para despertarlo. Ella tenía curiosidad de saber por qué él estaba durmiendo durante el día. Generalmente ella tenía que llamarlo varias veces para que entrara a la casa a cenar. Pronto Gussie se despertó y le contó a su mamá todo acerca del horrible día que había pasado. En vez de sentir pena por él, la mamá de Gussie decidió que era tiempo de contarle la historia de sus colores especiales. ¿Alguien alguna vez había escuchado esta historia? No. Bueno, qué bien. Bueno, le contó la maravillosa historia acerca de una persona llamada Jesús, el Hijo de Dios, que una vez bajó del cielo para vivir en la tierra y luego morir en la cruz para que todas las personas pudieran ser salvas y algún día ir a vivir con él al reino de los cielos para siempre. Ella le contó a Gussie que los colores de su cuerpo eran especiales y que esos colores podrían ayudar a los niños y a las niñas y también a los adultos para que también pudieran algún día conocer a Jesús y poder ir al reino de los cielos. Entonces ella le contó que el negro que está en su cabecita significaba el pecado. Todos los seres humanos han cometido pecado y este color nos recuerda que somos pecadores, que en nuestra humanidad somos pecadores, pero que Dios es perfecto y que también el cielo lo es, y que como Él es perfecto, el pecado no puede entrar ¿a dónde? No puede entrar al cielo. Entonces cuando Gussie escuchó esto, sintió mucha pena por la gente que no conoce a Jesús y que tiene su corazón así negro, negro, negro. También le contó que el rojo era una buena noticia. El rojo significa la sangre de Cristo, porque cuando Jesús murió derramó toda su sangre para limpiar ¿qué? Los pecados y algún día las personas poder ser salvas. Dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo y se hizo carne él mismo para poder venir a hacer ese sacrificio. Entonces también le contó que Jesús no se había quedado en la tumba. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Quién me cuenta? Resucitó al tercer día, está vivo y algún día va a volver por nosotros a llevarnos a ese lugar especial que está preparando. Gussie estaba completamente sorprendido por esta historia. Era maravilloso pensar en lo mucho que Jesús ama a los niños y a las niñas, pero también a los hombres y a las mujeres, para estar dispuesto a morir por ellos. Luego pensar que Él se levantó de la muerte, maravilloso. Y luego pensó Gussie, ¿para qué sirve el color blanco? ¿Ustedes creen que qué es el color blanco? ¿Qué significa el color blanco? ¿Quién me dice? ¿Quién me cuenta? Paz, ¿qué más? Pureza. Resulta que cuando las personas reconocen que han tenido pecado y permiten y reciben a Jesús en el corazón y permiten que su sangre preciosa los lave, ¿cómo les queda el corazón? Blanco. El blanco significa una nueva vida en Jesús para todo aquel que lo recibe como su Salvador. Cuando los niños y las niñas oyen acerca de lo que Jesús hizo y cómo Él pagó por sus pecados, luego ellos saben lo malo que es realmente el pecado. O sea que el pecado es muy malo y por eso tenemos que tratar de no cometer pecado. Ay, cuando de pronto dijo Gussie, mamá, y ese color amarillo que es mi favorito, me encanta el color amarillo. ¿Quién me dice qué significará el color amarillo? Ahí está en pantalla el pastel. ¿Qué significará el amarillo? Amén. Amén, ese lugar hermoso que Jesús está preparando, porque no solamente nos salvó y nos va a dejar en este mundo, Él va a volver y nos va a llevar a un lugar hermoso, lleno de calles de oro, mar de cristal, ese lugar precioso que Él está preparando en este momento para todos. Y por eso tenemos que tener el corazoncito puro y limpio para poder llegar allí. Gussie dijo, oh, qué maravilla, eso suena como un lugar a donde todos queremos ir. Pero entonces nos falta un color. ¿Quién se acuerda ahorita el gusanito qué colores tenía? Tenía el negro, el rojo, el amarillo, el blanco, el amarillo y el
Verde. Vamos a ver qué significará el verde. ¿Quién me dice qué significará el verde? Puede ser esperanza. Ay, está en el lema. No. El crecimiento, porque así como las plantas crecen y las plantas son de color verde, Gusi tenía ese hermoso color verde en su cuerpo para representar el crecimiento, porque cuando recibimos a Jesús y lo reconocemos como nuestro Salvador, no nos podemos quedar ahí estancados, ¿cierto que no? Tenemos que crecer, y no tanto en estatura, sino en otras cositas que vamos a ver. Entonces Gusi ahora estaba muy emocionado por sus colores. Él sabía que sus colores significaban algo especial y que así como él sabía ya su historia, podría compartirla a todos los amiguitos. Gusi estaba tan contento que ni siquiera quiso cenar. Se fue corriendo donde sus amigos a compartirles esta bella historia de salvación y se fue cantando: soy Gusi el gusano del evangelio, soy Gusi el gusano del evangelio, soy tan especial como puedo serlo, ven a echarme un vistazo, soy Gusi el gusano del evangelio. Y colorín colorado y zapatito roto. Muy bien, muchas gracias a los amigos que nos ayudaron con Gusi. Se pueden sentar, muy bien. Bueno, resulta que Gusi nos mostró varios colores, ¿cierto? Pero vamos a enfocarnos en ese último color, en el color verde. El verde, que significa crecimiento. El crecimiento es un aumento gradual de tamaño. Todos los seres humanos crecen, así sea poquito, pero crecen, crecemos. Pero también, ¿quiénes más crecen? Los animales, las plantas, y aunque no creamos, las bacterias, porque ellas también son seres vivos y también se reproducen y crecen, así como todos los seres vivos de la tierra. Cuando un niño crece, empezamos a ver cambios en su cuerpo. Por ejemplo, ¿quién me dice cuál es una señal de que estamos creciendo? Que no, no nos sirve la ropa, por ejemplo. Estoy creciendo y ya no me sirven los zapatos. Estoy creciendo y me están creciendo las muelitas de atrás. ¿A quién ya le crecieron todas las muelitas? Eso es otra señal de que estamos creciendo. Estoy creciendo y resulta que cuando voy donde el doctor y me mide y me pesa, me dice que estoy más alto o que estoy más pesadito y que estoy muy fuerte. Pero resulta que por dentro del cuerpo también ocurren procesos de crecimiento, procesos que nosotros no vemos, las células, los tejidos, el corazón. ¿Ustedes sabían que el corazón de todos, de cada uno, tiene el tamaño de nuestro puño? A ver, vamos a empuñar la manito. Este es el tamaño de nuestro corazón. Quiere decir que si la manito es pequeña, el corazón es más pequeño. Y que cuando crecemos, nuestro corazón también crece, ¿cierto? Entonces todo en nuestro organismo crece, todo, el cabello, los dientes, la estatura, las manos y los órganos que no vemos también crecen, hasta el cerebrito también crece, ¿cierto? Y sabían que el cerebro es como una especie de, vamos a suponer que es un tapete, pero como no nos cabe en la cabecita ese tapete tan grande, el cerebro se tiene que recoger. Por eso el cerebro es así arrugadito, para que nos pueda caber aquí en la cabecita, pero el cerebro también crece, también aumenta. Muy bien. ¿Y quién me dice qué necesitaremos para crecer y estar bien, bien aliviaditos? Comer muy bien. ¿Qué más? Dormir muy bien. Esos amiguitos que se acuestan por allá bien tarde, que se quedan viendo la tele hasta tarde. Y resulta que es que hay unas horas en la noche que son muy importantes para el desarrollo del cerebro. Entonces, si nos quedamos despiertos después de determinada hora, nuestro cerebrito se empieza a cansar y no puede hacer las funciones que tiene que hacer para que crezcamos sanos y fuertes. Pero también hay que hacer ejercicio, ¿cierto? ¿A quienes les gusta hacer ejercicio? Tan juiciosos. A mí también me gusta, pero no he podido empezar. Tengo que ponerme juiciosa, porque aunque yo ya no tenga intenciones de crecer, si me quiero mantener saludable, tengo que hacer ejercicio. Entonces, alimentarnos, descansar, hacer ejercicio, escuchar música a todo volumen, ¿será que es saludable?
No, escuchar música pasito para que mis oídos no se afecten. Entonces hay muchas formas de cuidarnos para crecer, ¿cierto? ¿Y quiénes crecen? Los seres humanos, los animales, las plantas. Muy bien. Pero también tenemos por aquí otra palabrita, otra frase, el desarrollo. El desarrollo está muy ligado al crecimiento, pero ya tiene que ver con las habilidades que adquirimos para desenvolvernos en el medio en el que estamos. Por ejemplo, no son las mismas habilidades ni es el mismo desarrollo de un bebé que de un niño ya grande, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, ¿quiénes ya saben leer? ¿Quiénes ya saben leer? Muy bien, pero cierto que hay amiguitos que todavía no saben, porque su desarrollo todavía no está en ese tiempo de aprender a leer, apenas está aprendiendo otras cosas. A ver, ¿quién sabe cocinar? Algunos ya saben un poquito, otros no, porque todavía no es el tiempo de aprender a cocinar, ¿cierto? Entonces el desarrollo es todas esas habilidades que yo voy adquiriendo para vivir en el mundo, adaptarme al mundo, conocerlo y aprender mucho de él. Entonces la alimentación es esencial para el crecimiento, pero también para el desarrollo. Pero hay otra cosita que es muy importante y es el afecto. Cuando a mí me quieren, cuando a mí me aman, me dan abrazos, me dan besitos, yo me desarrollo muy bien porque me estoy desarrollando en un ambiente de amor, en un ambiente tranquilo y de paz, ¿cierto? Muy bien. Entonces, miren, vamos creciendo físicamente, pero también nos vamos desarrollando. Resulta que el desarrollo se da en 4 dimensiones muy importantes. Yo creo que las tengo ahí también. Muy bien. Tenemos la primera. Tenemos una dimensión que es la dimensión física. La física o corporal, que es la que tiene que ver con ¿qué? Con el cuerpo. Todo lo que yo hago con el cuerpo, todo lo que hacen mis órganos, el movimiento. Ahorita, por ejemplo, que estábamos cantando Padre Abraham, todo eso que hacemos con el cuerpo tiene que ver con el desarrollo corporal. Mis movimientos, el juego que hago a través de mi cuerpo y todas las cosas que me permiten, por ejemplo, pintar, hacer manualidades, recoger mis juguetes. Todos esos son desarrollos de habilidades corporales. Muy bien. Tenemos otra que es la dimensión afectiva, y esta dimensión tiene que ver con los sentimientos y las emociones. Todo eso que yo siento aquí, ese amor que siento por los demás, pero también cuando me enojo, ¿cierto? ¿Cuántos se han enojado aquí? Todos. No podemos decir que no, todos nos hemos enojado alguna vez. Eso hace parte de ese desarrollo afectivo. Cuando yo siento enojo, quiere decir que estoy empezando a descubrir unas emociones que de pronto antes no conocía y que no entendía. También, por ejemplo, cuando me da miedo. Aquí, ¿quién ha sentido miedo alguna vez? Yo, por ejemplo, le tengo miedo a las alturas. A mí no me gustan las alturas. Paulina, ¿a qué le tiene miedo? A la oscuridad. Tomás, ¿a qué le tiene miedo? ¿Qué te da mucho miedo? Ay, ¿quién me quiere contar a qué le tiene miedo? Saray. ¿A qué? ¿Y ese quién es? ¿O esa quién es? Ay, yo no la conozco, pero debe ser muy miedosa, ¿cierto? Y a ver, un hermano adulto que me diga que le tiene miedo, porque yo sé que a alguna cosa le tenemos miedo. ¿Quién? Salomé. Salomé, ¿a qué le tiene miedo? Ir al médico. ¿Y por qué? Ay, le da pánico. Ay, entonces, bueno, ¿quién más me va a decir qué miedo tiene? A los ratoncitos, como son de lindos, ¿cierto? Montserrat, ¿a qué le tiene miedo? A la oscuridad. Entonces, todo eso que vamos sintiendo, esas emociones, van haciendo parte de este desarrollo afectivo. Y no es malo sentir todas esas emociones, pero hay que aprender a manejarlas a medida que vamos creciendo. Porque, por ejemplo, los bebés, como todavía no hablan, ¿ellos qué hacen? Lloran y a veces en su desespero hasta se tiran al suelo. Pero imagínense, por ejemplo, a Susana tirándose al suelo porque está muy enojada. ¿Cierto que eso ya no está como bien? O por ejemplo, Tomás tirándose al suelo y dando patadas que porque tiene mucha rabia. ¿Cierto que no?
porque ya Tomás es un niño grandecito que se ha desarrollado un poquito más, ya no tiene que hacer esas pataletas, ¿cierto? Ya tiene una madurez en su desarrollo que le permite controlarse y regularse. Y tenemos otra dimensión que es la intelectual o la cognitiva, que tiene que ver con ¿qué? Con la cabecita, con el cerebro, con el pensamiento, con todo lo que aprendo. Ahí, por ejemplo, cuando aprendemos a contar, cuando aprendemos los colores, cuando aprendemos las vocales, cuando aprendemos a cantar. Por ejemplo, Salomé, que se aprende todas esas canciones tan lindas, uno dice, tiene mucha inteligencia, tiene esa capacidad intelectual muy desarrollada, ¿cierto? Y por ejemplo, los que estamos ya más grandecitos y maduritos, pues tenemos unas habilidades intelectuales para hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, sentarnos en un computador y hacer trabajos, coger el bus para ir al centro. Imagínense que uno hasta para coger el bus tiene que tener, vea, mucha inteligencia, porque qué tal que uno tenga que coger el 402 y coja el 285, ¿será que le sirve? No. Entonces, todo esto, todas esas cositas que vamos aprendiendo, las vamos almacenando aquí en nuestra capacidad intelectual, y esta capacidad nos permite aprender muchas cosas. Por ejemplo, cuando vamos al colegio, hacemos muy bien las tareas, quiere decir que estamos muy bien en nuestra capacidad intelectual. Y tenemos otra dimensión, que es la dimensión social. Hay algunos niños que son muy tímidos, no les gusta salir en público, les da miedo pararse por aquí a cantar o a decir el versículo, y es normal porque tienen una personalidad que es tímida. Esta dimensión tiene que ver con toda la interacción que yo hago con los otros, con compartir. Por ejemplo, si me invitan a un cumpleaños, cómo comparto, cómo me comporto con los otros. O si yo veo un amigo que está en problemas y lo ayudo, eso quiere decir que estoy desarrollando mi dimensión social. O si yo veo un amigo que está en problemas y no le ayudo, por ejemplo, un niño más pequeño tiene el cordoncito desamarrado y no le ayudo, ¿será que estoy actuando bien? Tengo que desarrollar esa competencia social, porque una cosa es que yo sea tímido, ¿cierto? Pero otra es que yo sea antipático o poco empático con los demás. Entonces hay que trabajarle a eso. Entonces lo social tiene que ver cómo me relaciono con los demás. Y todas estas dimensiones son muy importantes. Todas son valiosas, deben ser atendidas, deben ser desarrolladas. Debo hacer cosas para que esas dimensiones fluyan muy bien. Pero hay una dimensión que es muy importante. Recordemos al gusanito Willy, que nos hablaba a través de sus 5 colores de esas cosas. Eso está muy relacionado al plan de salvación. ¿Quién vino a la semana bíblica? ¿Y quién se acuerda del plan de salvación? El gusanito trata cosas muy parecidas. Nos habla de que hay pecado, de que Jesús hizo un sacrificio para limpiar ese pecado, de que nuestro corazón se va volviendo blanco y limpio, de que lo debo mantener limpio. ¿Y cómo hace uno para mantener el corazón limpio? Si de pronto cometí un error, cometí un pecado, porque soy un ser humano y me equivoco, ¿qué tengo que hacer para que ese pecado se vaya y se me limpie el corazón otra vez? Muy bien, pedirle perdón a Dios y pedirle que me limpie el corazón. Y si ofendí a mi amiguito y lo hice sentir mal, ¿qué tengo que hacer? Pedirle perdón a ese amiguito, ¿cierto? Muy bien. Entonces hay una dimensión que es la dimensión espiritual. Y aquí entonces vamos a hablar de cómo permanecer en Jesús. A ver, ¿cuántos quieren permanecer en Jesús? Ya hablamos de crecer, ¿cierto? De crecer en estatura, de cómo se desarrollan nuestras habilidades, nuestras dimensiones, cómo se desarrolla mi parte intelectual, cómo se desarrolla mi parte afectiva, mi parte social, mi parte cognitiva, corporal. Pero hay una dimensión que es muy importante y es la dimensión espiritual. Esa partecita que yo no veo, pero que Jesús sí ve. Ustedes sabían que Jesús lo sabe todo. Sí sabían. Y lo conoce todo. Y nos conoce por dentro y nos conoce por fuera. Y así yo no diga las cosas o yo las haga escondidito,
Jesús sí se da cuenta. Entonces esa dimensión espiritual la tengo que cuidar mucho. Y así como cuido mi cuerpo a través del alimento, así como cuido mi cuerpo vistiéndolo, así como lo cuido haciendo ejercicio, también tengo que cuidar mi alma, mi dimensión espiritual. Haciendo referencia a esto, el hermano Tomás, cuando estaba leyendo la palabra, tocó un capítulo, pues parte de un capítulo, y yo voy a retomar el verso 5 de ese capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. ¿Quién es la vid? El Señor Jesús. ¿Y quiénes son los pámpanos? Nosotros somos esos pámpanos que salen de esa vid. Y si yo me separo de la vid, o sea, me separo de Jesús, ¿qué puede pasar? Pierdo la paz, pierdo la tranquilidad, pierdo la salvación, ¿cierto? Entonces no me puedo separar del Señor, tengo que permanecer en Él. Resulta que permanecer en Él tiene que ver con mantenerme apegadito. La permanencia es un vínculo estrechito así, pegaditos al Señor. Ay, así como cuando uno está muy apegadito a la mamá, que no se quiere soltar de la mamá, y la abraza y le da la mano y hasta quiere dormir con la mamá, ¿cierto? Ese apego, esa permanencia, así debemos ser nosotros con el Señor Jesús, estar siempre pegaditos a Él y no soltarnos, ¿cierto? Yo quiero hacer una analogía con el texto que leíamos al principio, que yo les decía que íbamos a tener muy presentes unas palabritas que estaban subrayadas, ¿cierto? Miren que cuando el Señor Jesús, porque Él también fue un bebé y también fue creciendo y también se hizo adulto, miren, Él también se desarrolló en esas dimensiones que yo les compartí ahorita. Dice Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría, y eso está ligado a la dimensión intelectual. Dice Proverbios 19:8 que cuando uno adquiere sabiduría es demostrarse amor propio. Si yo me quiero, yo estudio, yo leo, yo me capacito. Muy rico que nos capacitemos espiritualmente, que leamos la Biblia, que leamos los versículos, pero también si ustedes se quieren capacitar en otra cosa, eso está bien. Por ejemplo, ¿a quién le gusta la música? ¿Y quién quisiera tocar un instrumento? Para eso nos tenemos que capacitar, porque Jesús crecía en sabiduría y nos está invitando a todos nosotros también a crecer en sabiduría, a cultivar no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. Dice que también crecía en estatura, o sea que estaba creciendo en la dimensión ¿qué? Física, corporal. Jesús creció, también le dejó de servir la ropita, también le dejaron de servir las sandalias, también le salieron dientes, le creció el cabello, porque él aquí era un humano. Entonces también crecía en estatura, así como todos ustedes están creciendo. Pero saben que hay algo muy importante, y es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cuánto más cuidar nosotros como cristianos nuestro cuerpo? ¿Cierto? Cuidarlo de todo lo que vemos, de lo que oímos, de lo que hablamos. A veces decimos cosas que no se pueden, ¿cierto? Entonces hay que cuidar también nuestro cuerpo. También dice que Jesús crecía en gracia para con Dios, y esto está relacionado con la espiritualidad. Dice 2 de Pedro 3:18, más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En esta área, los más beneficiados somos nosotros. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, cuando los niños crecen espiritualmente, reciben muchas bendiciones de parte del Señor. Y yo creo que los adultos lo hemos comprobado, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en el Señor, nuestra vida es una vida de bendición. Entonces a esta área también hay que prestarle mucha atención, porque ahí podemos crecer y desarrollarnos a la imagen del Señor Jesús, que es nuestro objetivo. Amén. Y tenemos también que Jesús crecía en gracia hacia los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que en su vida social
Jesús también interactuaba con otras personas, también los ayudaba, les hacía favores y milagros. Jesús también vivía una vida social activa y nos está invitando a nosotros también a que seamos activos socialmente. Dice Filipenses 1:9, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde, o sea, que sea muy abundante para con los demás, que nosotros podamos demostrarle a nuestros hermanos afecto, podamos ayudarlos. El Señor nos manda a ayudarles. Miren que Él también hacía eso con las demás personas. Pedir perdón si es necesario, ofrecer ayuda. Si alguien tiene una necesidad, lo podemos ayudar. Si un compañerito en el colegio tiene un problema, así sea con una oración que hagamos por ellos, estamos ayudándolos, estamos activando nuestra dimensión social. Pero entonces ahora vamos a mirar cómo podemos permanecer en Jesús. ¿Quién me dice cómo podemos permanecer? ¿A quién se le ocurre algo? Porque yo tengo ahí unas cositas para que ustedes esta noche aprendan cómo permanecer en Jesús. Bueno, aquí está la primera: escucha y obedece a Dios. Miren qué tan importante. Para permanecer en Jesús tengo que escuchar y obedecer a Dios. Dice primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para dentro de un día, para siempre, para siempre. Es decir, que el mundo pasa con todas sus cosas. Ustedes saben, niños, que el mundo se va a acabar algún día y todo eso que vemos allá afuera tan atractivo a veces va a pasar. Pero si tú, niño y niña, permaneces en el Señor, y también los hermanos, vamos a permanecer para siempre. Así pasen todas las cosas. Recuerden que el gusanito Willy nos mostró que el Señor nos tiene preparado un lugar muy especial. Amén. El segundo: déjate guiar y corregir. ¿A quién le gusta que lo corrijan, que lo castiguen? ¿A quién le gusta? A nadie, ¿cierto? Tan maluco que nos castiguen. Pero ¿saben qué dice la palabra del Señor? Que el que se deja corregir y el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Porque es que cuando un papá ama a su hijo, lo corrige. Cuando el hijo está haciendo algo malo y lo corrige, le está demostrando amor. Si los niños se dejan corregir y se dejan guiar, están asegurando su permanencia en Jesús. Hay que aprender a dejarnos corregir, porque cuando somos pequeñitos no conocemos muchas cosas, y entonces los adultos y los maestros y los papás y las familias están ahí para acompañarnos. Entonces los niños, cuando el papá y la mamá lo corrijan, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Se van a enojar? No, van a aceptar la corrección con amor, porque cuando somos corregidos aprendemos que eso que hicimos mal no lo volvemos a hacer, y cuando seamos grandes vamos a decir: gracias a Dios que mi papá y mi mamá me corrigieron, porque ahora entiendo que lo que estaban haciendo era ayudarme a crecer. Tercero: cuida tu cuerpo. Ahorita lo estábamos diciendo. Amiguitos, a veces vemos cositas con los ojos que no convienen, que no son buenas, y creemos que sí, que no importa, eso es nada más una historia. Pero tenemos que aprender a cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos. Tenemos que cuidar hacia dónde van nuestros piecitos, que a veces nuestros piecitos se quieren ir para lugares que no debemos ir. Pero tenemos que cuidar eso y saber hacia dónde nos dirigimos. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Cuidar mi manera de vestir, mi manera de actuar. Si estoy en un lugar, saber cómo comportarme. Si estoy en la iglesia, ser reverente, no estar por allá jugando con los otros amigos, sino prestando atención a la palabra. Amén. Cuarto: aférrate a las promesas de Dios. A mí me encantan las promesas, son tan lindas y lo llenan a uno de tanta paz. Hay promesas para cuando estamos tristes, hay promesas para cuando estamos enfermos, hay promesas para cuando estamos contentos, hay promesas que nos llenan de esperanza. Entonces, si nosotros nos aferramos a las promesas de Dios, vamos a tener más paz y más tranquilidad. Dice la palabra del Señor: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se cumplen. Nuestro Dios sí nos cumple las promesas. Entonces, si nos aferramos a ellas con fe, vamos a recibirlas. Y quinto: no pares de crecer. No importa que tu estatura ya no vaya a crecer más. Yo sé que ustedes, los niños, sí van a crecer otro poquito, a los adultos y ya.
nos tocó así. Pero en esta hora el crecimiento al que los invito, niños y hermanos, es un crecimiento espiritual. ¿Saben qué dice y ustedes saben hasta dónde podemos crecer? Los niños saben hasta dónde podemos crecer. ¿Hasta dónde? Hay una medida y el Señor nos la muestra en la Biblia. Hasta el cielo. Yo creo que más arriba del cielo podemos creer. ¿Saben qué dice la palabra del Señor? Él nos da la medida. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta allá tenemos que crecer y hasta allá podemos crecer, solo si permanecemos en el Señor y en su amor. Amén. ¿Cuántos niños quisieran crecer a la estatura de Dios? Ser así tan perfectos como es el Señor. Amén. Yo los voy a invitar para que estemos en pie y vamos a orar. Y le vamos a decir al Señor que somos niños que queremos crecer, que queremos permanecer, que no solamente queremos estar aquí un día, 2 días, sino que reconocemos que el Señor es lo mejor que podemos tener y que separados de Él no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué mejor que estar con Jesús, cierto? A ver, ¿cuántos niños quieren estar con Jesús? ¿Y cuántos quieren ir a ese lugar hermoso del que nos habló el gusanito Willy? Yo sí quiero ir al reino de los cielos y yo quiero que Jesús me ayude a crecer a su medida y a su estatura. Pero para eso, miren todo lo que tengo que hacer: escuchar y obedecer, dejarme corregir, cuidar mi cuerpo, aferrarme a las promesas y crecer todos los días. Amén. Vamos a orar. Yo invito a los niños a que vengan a este lugar, a los maestros, a los padres si quieren venir a orar por su hijo. Hermano, esta es nuestra tarea. Algún día ellos van a ser responsables de su decisión, de su salvación, y en este momento nos toca a nosotros ayudarlos a crecer y a permanecer. Y así como vimos ahorita el desfile generacional, qué bonito que algún día, si Dios nos presta la vida y nos permite llegar a muchos años, podamos decir: he llegado hasta aquí y he permanecido. Amén. Yo quiero que en esta hora oremos por los niños, por las familias, que el Señor les dé mucha sabiduría y nos dé mucha sabiduría a nosotros los padres, porque no hay recetas, no hay un libro mágico que nos diga, pues digámoslo secularmente hablando, que a usted le enseña a ser mamá, pero la palabra del Señor es completa y nos trae todo lo que necesitamos para poder ayudar a estos niños a crecer y a permanecer, y que ellos nos vean a nosotros también permaneciendo, que podamos irnos junticos de la mano para el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque por tu gracia hemos sido salvos. Hemos conocido una verdad incomparable, una verdad que no tiene precio. Aquí estamos con nuestros hijos, Señor, con nuestros alumnos de escuela dominical. Señor, tú sabes de sus necesidades, tú conoces sus luchas, Señor, pero tú los amas, tú los quieres con amor grande, Señor. Ellos son tu especial tesoro. Te pedimos que los guardes, que los cubras con tu sangre preciosa. Señor, la semilla de tu palabra ha sido sembrada en ellos. Queremos ver esa semilla crecer. Queremos esa semilla verla dar fruto, Señor, y permanecer apegada a ti, que eres la vid verdadera, Señor. Yo te presento a estos niños, te presento, Señor, cada familia. Permítenos, Señor, permanecer de generación en generación, crecer y permanecer en este bello camino que tú has trazado para nosotros, permanecer en la salvación, Señor Jesús. Yo te pido que nos des sabiduría, nos des entendimiento y nos des gracia, Señor, para poder permanecer y ayudar a nuestros niños, Señor Jesús. Te damos muchas gracias. Amén. Creo